Exaltamos tu presencia, Dios mío. Tu presencia Oh, es el abrigo que tenemos. Hemos sido cubiertos con tu presencia. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay temor, no hay inseguridad. Hemos sido restaurados en Cristo. Él nos volvió a vestir de aquella ropa santa que el primer hombre perdió. Cristo nos devolvió esa vestidura en la fe. Esa vestidura, dice la Escritura, son las obras santas, las obras justas de los hombres, las obras justas del pueblo de Dios. Y el que está vestido no tiene culpa, no tiene inseguridad, no tiene vergüenza, no se siente acusado, no tiene temor. Hay una paz que sobrepasa su entendimiento, que lo gobierna. Hay una confianza que solo proviene de Dios. Hay un conocimiento de Él que te llena de expectativas. Y con ese corazón te damos honra. Te damos honra. Te damos honra, Padre eterno. Te damos honra. Tú mereces mucho más de lo que damos. Tú mereces mucho más. Mucho más. Cuando tu pueblo te honra, cuando tu pueblo confía, una luz fuerte empieza a alumbrar en medio de la oscuridad y a quebrar la maldad de este mundo, porque somos luz del mundo. Somos la luz de este mundo por la fe en Cristo. La vida de Cristo brilla tanto que es inevitable que quiebre las tinieblas. Influencia de espíritus de maldad quedan quebrados por la presencia del Señor. Solo que hay que liberar eso a través de la fe. A través de la fe, de la confianza en quienes somos en Cristo Jesús. Padre, oro que tu sabiduría se edifique en el corazón del pueblo, de los que están, de los que ven. Hay una iluminación del Espíritu Santo para que comprendan los que no han comprendido, para que afirmen sus pasos en aquellos que todavía no lo han hecho. Que su corazón sea fortalecido esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso a Jesús. El Shaddai. Un aplauso a Jesús. Amén. Gracias, Cristo. Pueden tomar sus lugares. Amén. Hemos llegado al final de este módulo 4. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. La alegría. Hemos llegado al final de este módulo. Y pronto entraremos al 5. Cuando Dios es el que te guía, Él se encarga de proveer. Solamente el año pasado me dijo estos 7 módulos. Las 7 características del Mesías, Isaías 11:2. Ahora las enseñanzas las ha provisto cada semana. Él ha guiado, porque cuando Dios te guía, no todos te creen. No todos te creen cuando Dios te guía. Pero Dios se encarga de afirmarlo con la provisión que da. Ahí donde la gente dice, de verdad, entonces sí. Así que cuando Dios te habla, movete aunque nadie apoye. Porque Dios se encarga de proveer para afirmar que Él habló. Ahora el tema está que si no hay provisión, Dios no te habló. Ese es el tema. Cuando Dios te habla siempre, Él se encarga de proveer a lo que te dijo que hagas. Él respalda la obediencia.
Así que hay que animarse. Daniel, capítulo 1, verso 21. El último verso del capítulo 1 de Daniel. Lo voy a leer en la traducción La Pasión. Daniel capítulo 1, verso 21. Vamos a cerrar este módulo del Espíritu y Consejo enseñando cómo convertirme en uno. Amén. ¿Cuántos quieren ser consejeros? Amén. Ponga alegría, hermano. Vamos a enseñar cómo convertirme en un consejero. Porque no puedo ser un consumista toda la vida. Tengo que ser alguien que también da. Tengo que ser alguien que en un momento ofrece consejo y no que siempre consume, sino que aporta, que da lo que ha aprendido, que se convierte en alguien maduro para hacerlo, porque ha caminado en los consejos. Amén. ¿Tiene ganas o me guardo el mensaje y me voy a mi casa a dormir? Bueno, Daniel capítulo 1, verso 21. En esta traducción dice: Daniel permaneció allí en Babilonia como consejero real hasta que Ciro ascendió al trono. Bíblicamente, Daniel comenzó con Nabucodonosor y se extendió hasta el segundo rey persa. Permaneció siempre en la posición de consejero. Más o menos en la escritura se registran 4 reyes. Nabucodonosor, su hijo, luego de su hijo, que es el que Daniel interpreta, la mano que aparece. Esa misma noche muere el hijo de Nabucodonosor y aparece Darío, el persa, durante el reinado de Darío y durante el reinado del hijo de Darío, Ciro. Así que se cuenta más o menos 4 reyes, donde Daniel siempre fue destacado a los ojos de esos reyes como una persona importante para oírlo. Esos 4 reyes lo consideraban a Daniel como una persona a quien debían oír. No era tratado a Daniel como un servidor más, sino como alguien hasta que en consideración de sabiduría estaba por encima del rey. Y eso pasa cuando uno camina en los consejos de Dios, se vuelve una persona destacable para cualquier entorno. Se vuelve una voz autorizada, se vuelve una voz buscada y requerida, porque la gente percibe que lo que sale de esa boca es mucho mejor y superior a lo que alguien más dice. Pero eso no viene de la nada en alguien. Eso viene como recompensa a 2 factores muy importantes, 2 virtudes muy importantes: la fidelidad y la obediencia. El que carece de fidelidad, ¿quién es el que carece de fidelidad? El que cambia de lealtad. El que cambia de lealtad según su conveniencia. El que un día de Pedro, después de Juan, después de Marco, después de otro, ese es alguien carente de fidelidad, es alguien que cambia de lealtad como el camaleón, digamos, de acuerdo a lo que le conviene. Y van cambiando de lealtad. Ese es alguien carente de fidelidad. ¿Y quién es alguien carente de obediencia? Bueno, prácticamente el que no hace lo que se le manda hacer. Y ese nunca llega a convertirse, por lo menos para Dios, en un consejero de su reino. En alguien que pueda hablar. Hay algo muy interesante en lo que hace un consejero, que quizás a algunos se les pasó por alto, porque cuando la gente no está detrás de algo para convertirse en eso, no le da importancia a muchos detalles. En cambio, el que tiene interés en convertirse, presta atención hasta el mínimo detalle. Pues hay gente que hay mensajes que se le pasa a lo más importante del mensaje, porque básicamente no tiene el interés de convertirse en eso. No se lo deja pasar, ni se acuerda. Pero en el mensaje del consejo hay algo muy importante que hace el consejero, y por lo que son muy valiosos y muy estimados a los ojos de la gente obediente, que es que ellos se encargan de hacer prosperar el camino de alguien más. Ellos son los encargados, los que hacen prosperar el camino de alguien. Así de valioso es para el corazón del obediente un consejero.
Así de valioso es para alguien que anhela alcanzar el propósito, el destino de Dios. Valora muchísimo. Esa persona que lo aconseja no es cualquiera para su vida. Es una persona sumamente importante, lo valora y lo estima muchísimo, lo respeta muchísimo, lo honra, le agradece, porque lo que él ha alcanzado, lo que ha podido alcanzar en Dios, caminar, comprender, se debió a esa voz de parte de Dios que le brindó cercanía, relación, compañía, palabra, intrometerse en cosas corriendo el riesgo de que se ofenda, que se moleste. Se entrometió en corrección, en educación. Y para el que es obediente y el que es fiel, esa persona es muy importante. Ahora, el que no es fiel, el que es carente, el que cambia su lealtad, es uno más para su vida. Es alguien más que alguna vez opinó algo así y hasta te das cuenta cuando le preguntas su forma de expresarse hacia esa persona como si fuera cualquier persona. El que no es obediente, los consejeros son hasta gente incómoda para ellos. Los ven como metidos, lo ven como que se hacen los que saben, dice el burro. Se hace el que sabe, se hace el que nunca se equivoca, se hace el que todo lo sabe, se hace que lo que él dice es así. Es el lenguaje de alguien que es infiel y desobediente, que no tiene lealtad en el reino. Por eso habla y se expresa de esa manera. Arrogante, orgulloso, autosuficiente, soberbio, creído, altanero, competitivo, envidioso, celoso. Porque en realidad ese lenguaje dice que le encantaría ser como él, pero no le da. No le da no tanto la inteligencia, no le da el corazón. Porque los humildes son los que se encuentran con esta gente. Hay muchas cosas en la Escritura que uno ve y que aprende y que se da cuenta en la vida, que porque hay gente a la que nunca un consejero de Dios le sale al encuentro. Porque hay gente a la que no se le acerca la voz de Dios a su oído. Que quedan siempre nulos en sus situaciones, que nunca hay una voz divina que aparezca en su silencio para guiar. ¿Será porque son ignorados? ¿Será porque no son importantes? ¿Será porque no dieron suficiente diezmo? ¿O será porque no tienen el corazón para eso? Entonces hay gente que tendría que ver en su vida el por qué nunca o muy pocas veces la voz divina ha aparecido en su vida como consejo. ¿Por qué en su caminar de fe muy pocas veces salió a su encuentro un consejero de Dios? De Dios, no uno que tiene el síndrome de hacerse el consejero y abstinencia de hablar y quiere hablar de todo, nadie lo manda. Sino un consejero de Dios, un hombre, una mujer que ha alcanzado fidelidad delante de Dios y confianza para hablar en su nombre. ¿Por qué no es recurrente que salga a su encuentro? No es recurrente que le hable al oído de parte de Dios. Alguien dice, ¿y porque tiene favoritos? No tiene favoritos. Es el corazón. El corazón, aunque está escondido a la vista humana, no lo está al discernimiento espiritual. El corazón del hombre está desnudo al discernimiento espiritual. Y todo hombre y mujer de Dios que ha alcanzado la posición de ser consejeros de su reino, tienen el don de discernimiento muy fuerte en su vida. Y cuando vos tenés el don de discernimiento muy fuerte en tu vida, sobre tu vida, el corazón del hombre está desnudo delante tuyo. No importa la cara, no importa el maquillaje que le quieran poner, no importan las palabras que pongan delante para elogiarte, para adularte. Vos le estás viendo el corazón, vos estás viendo la mentira, estás viendo la hipocresía o estás viendo que realmente son leales. Jesús le dijo a uno que llamó como discípulo, si no me equivoco, Natanael, he aquí un verdadero judío, le dijo. Y él le dijo, ¿de dónde me viste? Y ahí le dice, yo te vi cuando estabas debajo del árbol.
Y ahí dijo, ay Señor, tú eres el Mesías. Ante los ojos de un hombre en discernimiento, el corazón de nadie está escondido. El corazón de nadie está escondido. Es que la gente no cree en lo espiritual. La gente cree que lo espiritual es una película de Narnia, donde inventamos que hay ángeles volando, inventamos que hay espíritu inmundo, inventamos que uno ve a Dios tocar, ¿no? Lo inventamos para ser más impactantes cuando hablamos. El mundo espiritual es más real que el físico. El físico existe por el mundo espiritual, de ahí nació. Y el discernimiento ve, percibe, en un beso, en un abrazo, en una tomada de mano, en una conversación. El discernimiento empieza a tomar el pulso de ese corazón y se da cuenta que está mintiendo, exagerando, inventando, chismeando, murmurando, criticando, pecando. El problema está en que no todo les puedes decir, porque el que no tiene fidelidad está bajo una negación absoluta que es así. Vos le discernís la terquedad, no se lo puede decir porque él o ella está bajo una negación total, que él no es así, que no tiene eso. Y no le puedes decir porque el proverbio aplica, corrige al necio y te ganarás un enemigo. Y no puedes decírselo aunque lo sepas porque se va a enojar con vos. El que tiene humildad, el que está detrás de convertirse en un consejero, el que anhela, el que ama alcanzar destino profético, el que anhela alcanzar propósito de Dios, vos le podés decir hasta el defecto más grave que tenga en la cara. Y lo va a aceptar. Lo va a aceptar. Ahora, el terco, aunque le digas el defecto más suavecito, te lo va a negar a muerte. Te lo va a negar a muerte y te va a tratar de mentiroso. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la voz que te ha salido al encuentro el último tiempo? ¿Será esos hombres, mujeres de Dios del reino, consejeros de su trono, que han alcanzado fidelidad a Dios y Dios le confió hablar de parte de su corazón? O te encontrás con los charlatanes que tienen síndrome de pastores y como nadie lo unge, agarra el que encuentra para hacerse el pastor, para decirle 2 o 3 palabritas lindas. ¿Quién es el que te sale al encuentro? ¿Quién es el que te habla? ¿Quién es el que dice que tiene una palabra para vos? ¿Quién es? ¿O dónde lo sacás? Porque a veces dice que si no viene a mí, voy yo a él. Entonces, ¿y de dónde sacás voz de Dios? ¿De dónde sacás los consejos que decís que recibís? ¿De dónde sacás la guianza que decís? ¿De dónde sacás que decís que Dios te habló sobre algo? ¿De dónde sacaste la voz de Dios? Porque algunos dicen, si no viene a mí, voy. ¿Y dónde saqué? En internet puse, ¿qué hacer cuando alguien me ofendió? Y ahí Dios me habló. ¿Qué hacer para convertirme en pastor? Y ahí Dios me dijo. La IA me dijo que si tengo tales características soy pastor y yo de 10 tengo 9. Y así gente te viene con que Dios le habló. Dios me habló. En una época estaban Dios me habló y cómo era, abrían la Biblia donde caía el dedo y Dios le hablaba. Otros Dios me habló y cuál era que Dios le habló, que sacó una promesa. Sacó una promesa, Dios me habló, decía. Y si no le gustaba la metí, sacaba 3 a ver cuál le gustaba. Y así la gente hoy anda diciendo que Dios le habla. Pero lo interesante no es que vos vayas a esas formas tan carnales de decir que encontrar la voz de Dios. Es que la voz de Dios te encuentre. Cuando Samuel oye por primera vez la voz de Dios, él no la supo reconocer. Y él comparó esa voz con el formador que tenía, con Elí. Él dijo, esa voz tiene un tono de autoridad que me es familiar a mi mentor. Y lo fue a buscar a Elí. Elí entre dormido lo mandaba a dormir otra vez. Hasta que se le prende la lámpara, parecía que se despertó Elí. Y le dijo, cuando la voz te vuelva a hablar, respóndele de esta manera.
habla que tu siervo oye. Y Samuel lo hizo y ahí conoció la voz de Dios. La voz de Dios vino a Samuel. Pero antes que pase eso, a mí la Biblia me dice qué característica era el corazón de Samuel. Y no es que era un hombre de 40 años, que ya tenía la vida resuelta, que pasó por instituto bíblico, teología 1, 2, 3, que rindió examen universitario. Era un muchacho. Saliendo de la niñez, la preadolescencia, que la madre lo dejó como ofrenda, porque Dios le respondió. Dice que ese muchacho no dejaba caer por tierra palabra alguna de Dios. Y ahí vino la voz de Dios a darle la primer profecía, y nada más y nada menos. Fue una profecía para su mentor y el futuro de su descendencia. Y no fue ninguna palabra bonita. Fue una palabra de un destino catastrófico para su descendencia. Cuando Elí le dice, ¿qué te dijo? Y Samuel le revela, Elí dice, es Jehová el que habló. Samuel fue la voz divina de Dios durante mucho tiempo, consejero de parte de Dios, instructor, juez de la nación. Salía al encuentro, formó a Saúl, Saúl no supo responder su formación, le falló. A Samuel le pesó. Dios tenía a otro llamado David, también formó a David, formó una escuela de profetas, levantó una escuela de profetas, enseñó a hombres de ese linaje de levitas a cómo oír a Dios. Se dedicó a formar una descendencia. Eso es extraordinario. Un consejero de Dios no es uno que quiere ser famoso y el único que habla de parte de Dios. Es uno que busca tener descendencia. Él está interesado en que más gente se convierta en personas confiables para Dios. Cuando Saúl manda a matar a los sacerdotes, eran todos de la escuela de Samuel. Todos habían aprendido a oír la voz de Dios. Por eso ninguno se puso del lado de Saúl. Porque todos aprendieron a oír la voz de Dios y aprendieron que Saúl estaba desechado. Y se pusieron del lado de David porque oyeron que Dios estaba con David. Ahora, ¿de dónde aprendieron a oír a Dios? Porque estaba su cabeza bajo amenaza de muerte de Saúl, que quien apoyara a David sería asesinado. Y ellos corrieron el riesgo de apoyar a quien Dios apoyaba. Eso es lealtad. Hoy en día la gente, cuando ve un poco de presión donde congrega, decide abandonar la iglesia, la congregación y a su pastor. No quiero estar involucrado en problemas, dice. Ahí donde ve gente que no sabe oír a Dios. Que no sabe oír a Dios. Por eso va cambiando de lealtad, va mirando para otro lado, otro redil para ver que puede saltar, para irse. Estos hombres se dejaron matar porque dijeron, no, Dios está con David, no está con vos, así que no vamos a hacer nada para vos. Y lo mataron a todos. Y no cambiaron de posición. Eso es lealtad. Eso es fidelidad. Eso honra a una semilla sembrada durante años en su vida. Samuel pasó años enseñándoles. Samuel les ministró, Samuel convivió con ellos. Y ellos honraron la semilla. Hoy hay gente que no honra la semilla de que durante años les fue sembrado y enseñado. A la primera de cambio cambian de lealtad. A la primera de cambio cambian de lugar. A la primera de cambio se van, dan un portazo, ni gracia dicen. Y no reconocen que hasta donde llegaron se debió al consejo divino de un consejero de Dios. Que hoy son lo que son y tienen lo que tienen, que no sabían nada, ni sabían emprender nada de lo que hoy pueden alardear, y fue a causa de la voz divina de Dios a través de un consejero. ¿Cuál es el problema? Que se quedarán con lo que han obtenido hasta ese momento, pero una vez desconectados del consejero divino, no sabrán más cómo prosperar.
Y como el pródigo empezarán a gastar y gastar y gastar hasta que no les quede más nada. En cambio, el que se mantiene la lealtad, la obediencia, su recompensa no es solo aumentar lo que tiene, es convertirse en uno igual. Usted está acá, se fue, tiene frío, prenda el hongo si tiene frío. Es convertirse en uno igual. La mayor recompensa que Jesús marcó cuando discutió con los fariseos, ¿sabe cuál fue? Fue decirle, le es mejor al siervo ser como su Señor y al discípulo llegar a ser como su maestro. Jesús marcó cuál es la recompensa más grande en la tierra para un hombre que oye la voz de Dios. Es convertirse en alguien igual del que lo está formando. Si esa no es tu ambición, si ese no es algo que desea tu corazón, entonces la voz divina no es para vos. No es para tu oído y no es para tu corazón. Porque la voz divina no viene a llenarte de emociones, no viene a jugar con vos. La voz divina no viene a juguetear, a traerte y llevarte. La voz divina viene a despertar algo que debe cumplirse. La voz divina viene a depositar algo que Dios te va a pedir cuenta que hiciste con eso. La voz divina viene a revelarte algo que Dios planificó para tu vida mucho antes que tu papá y tu mamá se junten para embarazar a tu mamá. Dios pensó mucho antes en vos sobre algo y la voz divina viene para que te enteres y lo cumplas. Pero si no tenés el corazón que ambiciona, que desea, que anhela, que está expectante en convertirse en alguien parecido al mentor que tiene, entonces la voz divina no es para vos. No es para vos, ni para el que me ve. Porque la voz divina no es un juego. La voz divina siempre ha sido un valor y una virtud que solo los hombres y mujeres que realmente querían saber qué Dios pensaba sobre una situación iban en busca de ella. Y honraban al que portaba la voz. Pero hoy se mal acostumbrado la gente y cree que Dios habla todos los días porque uno viene y dice, Dios me habló, en el nombre del Señor digo esto. Y la gente dejó de valorar la voz divina, lo que carga, lo que pesa, lo que vale que la voz divina de Dios rompa tu silencio, rompa tu ignorancia y rompa que no sepas qué hacer. Hoy la gente no valora eso. Hoy la gente cree que es fácil, que uno hace y ya está el mensaje, ya está la administración, ya está la canción que va a tocar, el sonido que va a hacer, el llamado al altar, y cree que es una preparación de sketch. Creen que es una preparación teatral. La gente dejó de valorar la voz divina y te das cuenta por qué lo dejó de valorar. Porque hoy todos dicen tener la voz divina. Hoy las redes sociales están minadas. ¿Y saben por qué yo soy repetitivo en eso? Porque ahí es donde muchos cambian la lealtad. Dan más valor a un pastor que ni conocen. En un minuto que dice algo que le gustó. Y nunca le dan valor a los que se sientan a escuchar una hora donde vienen a congregarse. Y creen que eso no es cambiar de lealtad. Y creen que eso no es falta de fidelidad. Y creen que eso no es falta de obediencia. Tendrías que estar enfocado en cómo vas a practicar y aplicar lo que escuchaste el miércoles antes de ponerte a compartir un video de un minuto, de un mensaje de cualquier otro tema, por más que te haya gustado. Tendría que tu mente estar enfocada a cómo vas a hacer lo que Dios acaba de decir. Cómo Dios va a cumplir lo que acaba de profetizar para este mes. Cómo vas a aplicar lo que Dios nos está mandando a hacer. Ahí tu mente tendría que estar ocupada. Ahí tu oración tendría que ser. No sé qué orar. Y orar pidiéndole a Dios que te haga y te dé el corazón necesario para hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Y por qué no haces? Está aburrido. Entonces te pones a que tengo altar, decís. Te la pasás una hora viendo YouTube. Una hora. Gloria a Dios, amén. Gracias a Jesús. Una hora de altar tengo. Aleluya. Alguien más oró por vos, alguien más cantó por vos, alguien más se humilló por vos y solamente vos miraste por una pantalla y dijiste amén. Y crees que eso es altar. Y crees que eso es intimidad con Dios y crees que Dios te habló a vos. Hoy gran problema, como todas las reuniones son grabadas, la gente cree que Dios le está hablando a ellos en la casa. A menos que Dios me habló desde Chile. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién te habló a vos? ¿Quién te habló a vos? Dios no tiene dos bocas.
Dios no tiene dos fuentes de agua. Dios tiene la misma. A lo sumo, puedes oír algo que confirme lo que Dios habló en tu casa. Pero enredarte en otro tema que a vos no te conviene, solo porque te gustó y está lindo. ¿Y qué hacemos con lo que Dios habló en tu casa? Pues si yo estuviera equivocado, entonces vos tendrías felicidad al hacer eso. ¿Y dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu prosperidad? ¿Dónde están tus bendiciones? Porque si fuera voz de Dios para vos, contame dónde está la recompensa de todo lo que vos decís que está bonito, lo que escuchaste, gloria a Dios, amén. Mostrame. El día que vos me mostrés, yo digo, le pido perdón, yo lo que dije estaba equivocadísimo. ¿Por qué no prospera? Porque hay muchos hoy que dicen tener la voz divina y no la tienen, porque la voz divina no es para todo el mundo. La voz divina la tiene el que ha alcanzado fidelidad. No es que todo el mundo la tiene porque se convirtió, tengo la voz de Dios, yo hablo y... Andá, sentate y aprende antes de aprender a hablar. Aprende a sentarte a oír. Primero, el que no toma nota y nunca aprende, ¿qué voz de Dios dice que va a hablar? Primero, si ni sabe cómo, no sabe ni cómo practicar un mensaje, ¿qué voz de Dios va a hablar? ¿Qué gente Dios le va a poner bajo su confianza? El destino de qué gente Dios va a poner bajo su mano, si ni siquiera le gusta tomar 2 o 3 puntos de un mensaje. Primero, no se congrega con regularidad. ¿Qué confianza Dios le va a dar para gente? Tercero, no rinde cuenta a nadie. ¿Qué confianza Dios le va a dar para que corrija a alguien? Y la gente cree que tiene la voz de Dios solo porque se levantó y tuvo un sueño. ¿Saben lo que pasa? Es que hoy no ponemos la demanda que la propia Biblia nos enseña a poner. Somos nosotros aplaudidores de todo el mundo. A todo el mundo le decimos amén y le aplaudimos. Si fuéramos como lo que Pablo se encontró, si no mal recuerdo, de Berea, si no mal recuerdo, que dice que lo que mientras Pablo predicaba y decía hablar en el nombre del Señor, esos hombres fueron a la Biblia, a la Escritura, a ver si era verdad. Y Pablo los alabó, diciendo bien que hagan eso. Pero hoy están tan cómodos que se sientan ustedes y dicen amén a todos. Si un día yo les predicara algo que es totalmente falso, ustedes me dirían amén, solo por la comodidad de no buscarlo en la Biblia. Ahí está. Si yo pongo la demanda de la Biblia y digo, antes que usted me venga a decir que tiene voz de Dios, le tengo que ver la fidelidad y la obediencia, si no, no me hable nada. Usted cuidaría mucho más su espíritu de lo que lo cuida. Porque el espíritu inmundo, que muchos hablan y piensan que son demonios. Demonios es una cosa y espíritu inmundo es otra. Demonios son los seres de maldad que se meten, que torturan, que afligen, que hacen muchas cosas malas. Espíritu inmundo es la suciedad en el alma de la gente. Cuando la gente tiene acumulación de pecado, acumulación de falsas profecías, gente que le metió la mano en pecado, gente que le metió la mano cuando no fueron asignados a su vida, palabras mentirosas, su espíritu está tan sucio que ante un momento de santidad se manifiesta. Por eso vomitan, por eso gritan, por eso se sacuden, por eso lloran con amargura, porque su espíritu que no cuidan está sucio. Porque a todo el mundo le deja entrar ahí. Y no pone la demanda. Gente fiel a Dios. Gente de obediencia. Gente que practica. Gente que tiene testimonio. Entonces cuando vos reducís esa demanda, vos te das cuenta que no podés decirle amén a alguien que ni conocés. Que no puede decir amén a alguien que por más tenga 1 millón de seguidores en redes sociales, no le puede decir amén porque no sabe qué vida tiene. Que no lo conoces, entonces te reduce a lo que realmente tiene que ser, al que tenés más cercano, al que conoce tu nombre, el nombre de tu familia, el nombre de tus hijos. Se reduce y te dice,
sabiduría de Dios. Ahora entiendo por qué Dios a cada uno le da al pastor que le conviene. Porque si usted no se maneja bajo esos márgenes, nunca usted va a querer convertirse en un consejero. Y nunca se va a convertir en uno. Porque lo que te convierte en uno justamente son esos márgenes de carácter, fidelidad, obediencia, lealtad, humildad, práctica. Antes de nosotros pararnos acá a hablar al pueblo, pasamos tiempo siendo aconsejados, siendo corregidos, siendo educados, deseando ser un hombre de Dios, una mujer de Dios como son nuestros pastores. Porque le conozco la vida, conozco la voz detrás del profeta. Y eso fue y es lo que Dios empieza a modelarte para que vos llegues a ser uno igual. Jesús lo dijo, le basta al siervo ser como su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. La meta es que el que Dios te asignó es tu meta a llegar a convertirte en alguien parecido. No en su humanidad, en las virtudes que tiene de Dios. El que diga lo contrario, tiene que ir a ver la Biblia. Todas las historias de relación de pacto que Dios puso. Cómo Dios puso representante de su corazón para que formen personas. Dios no dijo, quítate Moisés que acá hablo yo, vos cállate la boca y sentate ahí. Dios le dijo, vos hablarás mis palabras al pueblo. Vos hablarás mis palabras al pueblo. Vos te pararás delante del pueblo como un representante mío. Le dijo a Elías, prepararás a Eliseo como sucesor tuyo. No le dijo a Elías, cállate la boca, yo voy a hablar con Eliseo, vos ni te metás. Y dijo aleluya ahí. Rabacuco. Le dijo a Elías, vos vas a preparar a tu sucesor. Jesús mismo dijo a sus discípulos, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Y soplando, ¿dónde me vienen a mí? Que eso es manipulación. Eso es pacto. Dios levanta a un hombre y una mujer representante de su corazón porque las halló fieles durante años, los probó para confiarle gente, para que esa gente tenga modelo a lo cual aspire a convertirse por causa de Cristo, no por otra causa. Por causa de Cristo. Hasta que usted no cambie ese chi en la cabeza y se le salga la cucaracha que tiene en el cerebro y se le meta la semilla santa, usted nunca va a entender ni para qué congrega, ni para qué se sienta, ni para qué dice amén, ni para qué levanta la mano, ni para qué viene a un lugar. Lo va a hacer religiosamente y no va a pasar nada. Se va a entretener con los dones que tenga ese hombre, se va a sanar, liberar, le van a profetizar y no va a cambiar su carácter nunca. La orden de Jesús fue eso, no entretengan, dijo, hagan discípulos. Y Jesús dijo, discípulo, que alcance a ser como su maestro. Alcancen a ser como su maestro, alcancen sus virtudes, alcancen su ejemplo. Él representa mi corazón. Lo probé. Por eso una mujer aprobado por mí. Tienen que imitarlo. Es la figura más cercana a mí que les puse. Eso está en la Biblia, repartido en la Biblia, está por muchas historias en la Biblia, está. ¿Cómo hay gente que le cuesta reconocer que Dios usa a su pastor?
cuando dan testimonio, dicen, la gloria es para Dios, le dice al pastor, como que lo quiere corregir el pastor. Y el pastor le mira como diciendo, ya sé, hermanita. No, porque no, la gloria a Dios. Y no lo dicen con alabanza, lo dicen con el pastor como diciéndole, no lo voy a reconocer que Dios lo usó a usted. Fue Dios, aleluya. Yo miro y digo, no sentate, hermana, que lo que tenés dos días te va a durar. La gente no sabe esa honra de reconocer que Dios usó. Y decirlo con amor, no con vanidad o vanagloria. Nadie busca eso. Es decir, reconocer, valorar, honrar. No, siempre tienen que aclarar ello. Decirle, hermana, a mí Dios me prueba hace 10 años. Usted me va a decir a mí que la gloria es para Dios. Pastor, ¿está mal decirlo? No está mal, pero vos le discerní a alguno que lo dicen como diciendo, no le voy a reconocer que Dios lo usó a usted. Vos lo mirás y decís, mamita. Esta es una astilla, pero no de mi palo. Esta es una astilla, pero no de mi palo. Ahora, ¿qué lo lleva a esa gente a nunca ser así? Que nunca alcanzan destino ni propósito. Son gente que deambula en la fe. Deambula. Da vuelta toda la vida y ni sabe ni nada qué hacer, no sabe. Nada lo llena, nadie le da expectativa. Lo tengo que meter en algún lado para que se sienta feliz, porque si no se aburre en la iglesia. No tiene expectativa, no tiene alegría, no tiene ganas de formarse, no se sienta a los pies de un maestro a formarse. No. Todo colectivo le viene bien. Es un lugar es una reunión de discipulado, ¿verdad? Acá yo todo le dije, el que venga tiene que venir a obedecer, a prepararse y a anotar. Yo veo el 70% anotando, lo demás lo veo paspando mosca mirando el aire. No, acá usted obedezca a lo que se exige. Ayuno. Hoy se ha pasado en Facebook mucho. En Instagram. No, acá hay que ajustar los requisitos. Si no, quedes en la casa viendo la tele. Acá es discipulado y es formar gente que realmente quiere vivir el reino, manifestar el poder del reino y el año que viene la gloria del reino. Y no lo va a poder hacer si no sabe ni siquiera anotar algo en el papel y venir ayunado. Y qué bien estaría desconectarte del celular un día entero y orar a Dios de verdad. Pastor, está bravo hoy. No, estoy bravo. Son los requisitos para llegar a ser una persona así. Daniel permaneció como un consejero real. 4 reyes. 4 reyes coincidieron en lo mismo sobre Daniel. 4 reyes coincidieron de lo mismo sobre Daniel. 4 reyes coincidieron lo mismo sobre Daniel de la nada, de casualidad, porque le simpatizaba a Daniel. O cada vez que lo oían a Daniel, decían ellos, el espíritu de los dioses santos está en él. La voz de Daniel es una voz divina de parte de Dios. Qué lindo cuando Dios unge tus cuerdas vocales, unge tu fonética, unge el sonido de tu voz, y cuando vos hablas, marca la diferencia. Ay, ¿cómo pasa eso, pastor? Imitando el carácter del que te educa. ¿Sabe por qué ese es el entrenamiento de Dios? Porque eso mata el orgullo de cualquiera. Eso mata el orgullo de cualquiera que quiere levantar la cabecita, Proverbio dice, el hierro, y con el hierro se afila, y el hombre en el trato con el hombre. Así que cuando Dios te pone al lado de un hombre o una mujer de Dios, es para sacarte filo espiritual. Filo espiritual es eficacia
acierto, certeza, éxito, prosperidad. Que cuando vos hables y hagas algo, lo des en el blanco. ¿Y cómo lográs? A través del trato. El pulimiento. ¿Cómo se afila una hoja? La pasan por la parte áspera de una piedra. Aunque están los afiladores, ahora veo la ruedita. Y así pasan el... Pero antes era una roca áspera, por aspereza. Y vos te das cuenta la parte filosa de la que no. ¿Y cuál es la parte filosa de la que no? ¿Cómo te das cuenta del metal? ¿Cuál es la parte filosa y la que no tiene filo? Acá nadie cocina, nadie agarra cuchilla, acá todo pedido ya, mercado. Es la que más brilla. Cuando vos agarrás una cuchilla con filo, ¿vos le sacaste filo a una cuchilla alguna vez? ¿Cuál es la parte de filo? Si vos la mirás, la que más brilla. La otra hoja está opaca, está ahí, sin nada. En cambio, la que vos afilaste, la parte que afilaste, es la parte más brillosa. La diferente. ¿No será que Jesús nos habrá querido decir que para que seamos la luz del mundo alguien nos tiene que sacar filo? ¿No será que también habrá querido explicar, vas a tener que ser tratado en tu humanidad a través de alguien filoso que te va a pulir para que vos también seas filoso en el espíritu? No filoso de lengua, acá no es Jorge Rial, ni Moria Kazán, ni Polino, ni ningún periodista de espectáculo. Acá es ser filoso en el espíritu, que no te comes cuento, no te comes cuento. No te comes cuento. Hay un discernimiento donde vos vas a poder discernir el corazón de alguien por más mascarita que se está poniendo delante tuyo. Y cuando la Escritura habla de discernimiento, dice que son los que han practicado el mensaje. Todo cuadra en el esquema bíblico. Gente fiel, obediente, practicante a lo que Dios dice. ¿Por qué razón? Porque los que han experimentado que las palabras de Dios se cumplen con poder y eficacia son los que pueden formar a otros para que alcancen las mismas experiencias en los que Dios los llama a hacer a ellos. Porque ellos tienen la prueba que Dios cumple lo que dice. Y lo cumple con poder, y lo cumple con eficacia, y lo cumple de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Y al vos tener esa experiencia, estás formando a alguien para que tenga lo mismo. Porque la fidelidad es una virtud que se recompensa, y una de ellas es que te vuelvas alguien confiable para Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces, no sé si alguna vez lo dijiste esto, yo sí lo dije, pero quizás dijiste algo parecido, dijiste, ay, si hubiera tenido la idea correcta, hubiera logrado tal cosa. Ay, si hubiera tenido una voz correcta, hubiera logrado tal cosa. Ay, si hubiera tenido el consejo correcto, hubiera tenido éxito en tal cosa. Ese lenguaje de hubiera, de lamentación, es de alguien que nunca se encontró con el consejo divino. Porque detrás de su lamentación hay un corazón orgulloso que no acepta corrección. Detrás de su lamentación, de su ay, es porque no tuvo lugar para el consejo divino, porque nunca lo percibió como la voz de Dios para su vida. Lo tomó como algo incómodo, molesto, innecesario, pesado, fuerte, duro. Nunca percibió que la voz de Dios. Y por eso después se lamenta, dice, ay, si alguien me hubiera dado la idea correcta, si alguien me hubiera dado el consejo correcto, si hubiera oído las voces correctas, tendría tantas cosas. Y si tu lamentación revela que el consejo divino nunca entró a tu corazón, porque tu corazón es terco.
Tu corazón quiere hacer las cosas como quiere. No te dejas pulir. Sos una hoja sin filo. Una hoja sin filo. Una hoja chata que no sirve para nada. Oh, qué feo agarrar un cuchillo sin filo. Ah, ¿cómo? Ni un pan podés cortar. Lo terminás rompiendo todo el pan. Yo una vez agarré un cuchillo sin filo. Lo vi que estaba sin filo. Dije, bueno, pero un pan va a cortar. Dije, rápido. Le daba, nunca penetró el pan. El pan se me rompió todo de la fuerza que yo estaba haciendo para cortar. Cuchillo de porquería. Hay gente que es así, ni filo tienen, ni para un pan sirven para cortar. Van a servir para edificar el reino, dirigir gente, liderar algún tipo de liderazgo de gente. ¿Qué va a hacer? Ni un pan puede cortar. Lo único que puede enseñar es cómo fracasar, cómo irte mal, cómo estar endemoniado. Son las cosas que puede enseñar porque es su realidad. Pero el que es fiel, el que es leal, el que es obediente puede enseñar cómo salir de los problemas que la gente se encuentra. Y no solo desde lo teórico, desde la experiencia. Y Dios respalda. Miren que se puede meter cualquier loro a hablar. Pero Dios respalda al que tiene el sello de aprobación. Al que Dios lo probó y salió hallado fiel, a ese Dios respalda. Y de repente lo dice, un respaldo de Dios. El otro lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, y mira, y no pasa nada. Algunos hay que subirlo al altar para que dé una enseñanza y sientan el peso. A ver si piensan que es tan fácil hablar y que fluya todo. Algunos a veces hay que hacerle esa corrección. A ver, vení a hablar. Nomás. Hablar. Tu sabiduría, tu palabra, lo que vos decís que hablar. 5 minutos. Amén, dice. Gloria a Dios, Jesús. Transpirado, la boca seca, temblando acá la pierna así, porque se dan cuenta que no es hablar lo que uno quiere, es hablar lo que Dios quiere. Alguien que tiene un corazón humilde es el que se encuentra con estos consejeros divinos de Dios. Esa humildad atrae al consejero divino, lo atrae. No sé cómo explicarte, pero es un imán. De repente mirás, 3, 4 palabras te bajan para esa persona. Humildad. Quiere saber que Dios quiere. Está dispuesto a renunciar a su propio plan. Quiere, oró a Dios y le dijo, yo renuncio a todo, pero hablame. Y de repente, 3, 4 palabras. Lo vive, es su próximo testimonio. ¿Cómo llego a convertirme en un consejero del reino? A través de la fidelidad y continua obediencia de sus palabras. Aleluya. Termino con esto. Solo necesitas lo mismo que el consejero tiene para Dios: fidelidad y obediencia. Si vos le ofreces lo mismo, vas a convertirte en uno. Miren qué lindo esto. Un día eres un aprendiz, alguien que es aconsejado, alguien que oye, alguien que practica. Sos un aprendiz y un tiempo después te encontrás siendo vos el consejero para otros, que Dios te puso, te probó, te dio confianza, y bajo la mentoría de ese consejero que sigue siendo para vos, porque nunca dejará de serlo, vos podés ahora hablarle a los que Dios te confía. O el consejero no puede estar y te dice: hijo, ponete vos. Yo sé que estás entrenado. Eso es una honra que no se compra ni con $1.000.000. Qué hermoso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te halló fiel. Ahora, recuerda que no importa cuántos años pasen bajo esa mentoría, consejería, que nunca dejarás de tenerlo. Siempre vas a hacer falta consejo, corrección, educación. No importa cuántos años de experiencia digas que tengas, las mismas balanzas te van a seguir pesando. No importa la experiencia que tengas, no importa que ya le aconsejaste a 20 le fue bien.
No importa, eso no le convence al reino. Te seguirá pesando la fidelidad y la obediencia. Todos los días te pesará. Y que nunca te halle un corazón falto. Porque es el día entonces que la voz divina se te deja de confiar. Y es donde escuchás gente que vive del recuerdo. Es donde gente vive del pasado y empieza a hablar de todo del pasado, porque en su presente ya no hay voz divina. Vos sos alguien que querés vivir del pasado. O querés ser alguien que la voz divina cómo quisiera que Dios te abriera los ojos hoy y te hiciera comprender el valor de la voz divina para que deje los berrinches y caprichos que tenés muchas veces. Dejé de hacer oraciones carnales a Dios de exigencia, de demanda, de que yo quiero así, que lo quiero allá. Que tuvieras esa humildad, donde Dios prospera, donde Dios dice, hijo, aún lo que no me pediste también. ¿Por qué, Señor? Porque yo recompenso estas virtudes. Bienaventurados los humildes, bienaventurados, dichosos, felices, prósperos los humildes. Ellos van a heredan el reino, heredan la tierra prometida, heredan las promesas. Porque el humilde en el original, ¿sabe qué significa? El que voluntariamente se pone por debajo de alguien. No estoy debajo tuyo por obligación o porque no me queda otra. Estoy debajo tuya porque elijo estarlo. Elijo estarlo. Esa es la humildad que habla Jesús cuando Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo elijo estar bajo la voluntad de mi Padre. Elijo, la voluntad que tengo la elijo de ponerme bajo su voluntad. Eso no quiere decir que no tengas ideas propias, intereses propios, pero lo pasás por el filtro de tu consejero. Tengo ganas de hacer esto, deseo esto, me gusta esto, estoy pensando en esto. Y lo pones bajo el filtro del consejero, bajo el que vos reconocés que tenés la voz divina de Dios para tu vida. Y ahí, en la multitud de consejos, dice la Escritura en Proverbios, en la multitud de los consejos, ahí está el éxito, ahí está la conquista, ahí está la victoria. O sea que no bastará con una vez que le pregunté, quizás 10 veces hace falta. Y la cantidad de consejos que se van sumando, se aclara la idea completa. Y entonces sos catapultado al éxito. Cosa que otros mientras corren y dicen, ojalá me vaya bien, ojalá lo logre. Ay, ojalá que la suerte esté de mi lado, dicen algunos, que no tienen el consejo divino. En cambio vos, en la acumulación de consejos, sos destinado a prosperar. Y vos caminás con esa seguridad. Caminás con esa seguridad, con esa confianza. Qué diferente es. El que tiene acceso a la voz divina y la sabe buscar. La sabe buscar. En la antigüedad corrían a los montes a buscar a los profetas. A las cuevas donde los profetas se metieran, en el desierto, la gente salía a buscarlos porque sabían solo una cosa: lo que Dios diga por el profeta, así va a ser. Así va a ser. Tenés que volver a tener apetito por voz de Dios. Simplificar tus oídos, dejar de que tus oídos estén para todo el mundo. Que tus oídos estén para el que tiene voz divina, la voz de Dios para tu vida. Y esto es muy claro. A la gente que Dios no me asigna a mí, nunca Dios me da una palabra para ello. Nunca. Entonces, ¿cómo hay gente que dice que algún otro le habló? A los que Dios me asigna siempre Dios me da una palabra. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad y Dios te hace prosperar en lo que Él te mandó a hacer. Yo en los jóvenes fluyo como pato en agua y les ministro.
porque están asignados a mí. Cuando ministro acá en casa es porque mi apóstol me habilita a ministrar. Entonces Dios me confía una parte de su asignación. Cuando voy a predicar a un lado es porque Dios me deja ir. Entonces Dios me permite ministrar gente asignada a un pastor. Pero eso andar regando palabras por Facebook a todo el mundo porque creo que tengo voz divina. Si Dios no te deja, es ilegal. Convertís un don de profecía en adivinación. Convertís un don de sanidad en curanderismo. Convertís un ministerio en un negocio. Cuando Dios no te manda, lo alterás, lo corrompés. Pónganse en pie. Al próximo módulo, espíritu de poder, muchos van a estar agarrados de las paredes porque les gusta el poder. Pero deténgase en estas virtudes que no a todos les gusta. Solo a los que quieren ser como el Señor. Porque estas características que hablamos no son de cualquier persona, son de Cristo. Él es consejero. Aprendí a diferenciar la voz del Señor cuando te habla como consejero, cuando te habla como profeta, cuando te habla como pastor. Pastor, ¿y cómo aprendo eso? ¿Cómo sé? Siguiendo los consejos. Yo a mi apóstol, a mi padre espiritual, le he ido con preguntas que me enseña a ministrar tal o cual forma. No me puse en el cuarto, ay Dios, dame a mí la unción, dame a mí, me hago el... Cuando tenemos momentos a solas le digo, le pregunto, le pido que me enseñe. Cuando Él lo empezó a usar en profecía, yo le pregunté cómo era, y cómo se hace, y qué pasa, y cómo sé. ¿Y sabes lo que pasó? Dios me empezó a dar señales y empezó a usar. Y un día yo le cuento a mi apóstol, a mi padre espiritual, le digo, ¿sabes que cuando Dios me manda a hablar a alguien, yo sé cómo, esta es la señal que tengo, le digo? Y él me dice, es la misma que me dio a mí. Y él no me había dicho que Dios le daba esa señal. No, yo le digo, ¿sabes? Le digo, ¿sabes, pa? Que cuando Dios me... Yo sé cuando Dios me está hablando para alguien porque esta señal me viene al cuerpo. Y yo sé que es Dios. Y dice, lo mismo me pasa a mí. ¿Casualidad? ¿Casualidad que Dios nos dé la misma señal a los dos? Al mentor, al discípulo, le dé la misma señal. ¿Casualidad? Pues yo no hablo de boca de jarro, yo no hablo palabra al aire. Yo sé lo que hablo, tengo la experiencia, tengo el testimonio, tengo la evidencia. A mí cuando viene alguien me dice, estaba enfermo y oraron por mí y me sané. ¿Y quién te oró? Le pregunto. Y me dice, no, uno de los jóvenes. Vos sabés que yo voy y le digo al joven, sea la última vez que oras por alguien y no sea yo. Me alegro. Si así tiene que ser. Además, una vez yo estaba con dolor en la espalda, con un pinchazo, algo raro en mi parte del omóplato, y lo agarré a dos que me oren. Le dije, pongan en práctica lo que yo les enseñé. Me agarré como quien dice ahí en seco, ahí que ni orado ni nada, ahí, a ver qué hacen. Y me oraron. Siempre está el que ora vos, yo apoyo. Y me curé.
Usted ni sabe lo que es el regocijo para un padre cuando ve a sus hijos el mismo ejemplo que él tiene. Porque para eso fueron puestos en un lugar, no para aplaudir y caerse al piso simplemente. Eso es algo a los niños de fe que todavía no saben y solamente viven eso. Pero usted que ya tendría que madurar, usted su próxima meta tendría que ser igual. Ser igual, predicar, ministrar, evangelizar, aconsejar, convertirse en lo mismo a través de los consejos. Valore el tiempo de las damas, tendría que ser como su pastora. Valore el tiempo de los varones, tendrían que ser como nuestro apóstol. Tendríamos que ser como nuestro apóstol. Valore el tiempo de los jóvenes tendrían que ser como su pastor. Los niños están siendo formados para alcanzar crecimiento a través de sus maestras. No son departamentos para entretener, son para formar. ¿Tiene frío? Ahora vamos a orar para que caiga el fuego. Pero que no te tengan que decir como Jesús a Judas: ve y haz lo que tienes que hacer porque yo no soy tu maestro. Esa astilla no es de mi palo. Esa frase mía, no me la copio. Y vaya que la madera cuando la trabajaste pincha por todos lados. Ore a Dios ahí. Mire el modo que se pone, mire. Ya le cambié la cara de la oveja ahora. Hable con... Interesante decir, oren y se quedan con la boca cerrada. O sea, ¿cómo orarán? Con la mente. Padre, yo bendigo a los que ven. Señor, que si van a ver estos videos sea para confirmar lo que sus pastores trabajan con ellos. No estamos detrás de la fama de las plataformas. Guardamos estos videos más para nosotros que para los de afuera. Pero si los de afuera ven, que sirva para confirmar lo que sus pastores predican y les enseñan. Que Dios te bendiga. Ve y honra a tu pastor. Bendiciones.